¿Qué es la muerte? ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir? ¿Qué nos espera después de la muerte? Ni el sol ni la muerte se dejan mirar directamente. Esta acertada frase del escritor y filósofo francés François de la Rochefoucauld describe nuestra actitud hacia la muerte. Igual que muchos siglos antes, la muerte sigue siendo el misterio principal de la vida humana. Cada uno de nosotros se enfrenta a la muerte de una u otra manera en ciertos momentos de la vida. Lamentamos la muerte de otras personas, pero preferimos no pensar en la nuestra. Pasamos la mayoría del tiempo sin fijarnos en nuestra propia mortalidad. Decidir a dónde ir a las vacaciones o qué teléfono comprarnos parecen asuntos mucho más importantes. Pensar en la muerte da miedo y a veces nos paraliza. ¿Por qué hacer algo si todo va a terminar tarde o temprano? Es como si fuera imposible imaginar nuestra propia muerte. No lo podemos asimilar, igual que las ideas de infinidad o de vacío. Mientras tanto, la conciencia de nuestra propia mortalidad es ese raro fenómeno que une a todos los seres humanos. Si pensar en la muerte es tan terrible, quizás no sea necesario hacerlo en absoluto. ¿No sería mejor dejárselo a los filósofos? Al final es parte de su trabajo. No es fácil encontrar a un pensador que pasara por alto el problema de la muerte. Hoy trataremos de entender cómo los filósofos de diferentes épocas entendieron la muerte y de qué puede servirnos sus reflexiones. Si te gustan nuestros vídeos sobre filosofía, suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos. En el diálogo Fedón, el filósofo clásico griego Platón pone en la boca de Sócrates una famosa frase: «Los verdaderos filósofos aspiran en realidad a morir y la muerte es para ellos menos terrible que para cualquier otro hombre». Según la teoría de las ideas de Platón, la realidad se divide en dos mundos, el de las cosas y el de las ideas. Las ideas son eternas, inmutables e intangibles, pero las cosas, a su vez, son meras sombras de las ideas y pueden percibirse con los sentidos. El filósofo debe aspirar a ir más allá del mundo de las cosas para acercarse a la verdad. En el momento de la muerte, el alma inmortal se acerca al mundo de las ideas y, por lo tanto, la muerte no es una tragedia, sino la liberación del alma de la prisión del cuerpo. En la tradición clásica, la muerte es, de hecho, una ilusión, una transición de un estado a otro que no debería dar miedo. Varias escuelas filosóficas de la antigüedad tardía sostenían que no tiene sentido temer a la muerte. Epicuro señala una paradoja. Cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando ella está presente, ya no existimos. Lamentamos la muerte de otras personas, pero la experiencia de nuestra propia muerte sigue siendo inaccesible. Entonces no hay razón para temerla. Y según el estoicismo, la muerte es el final de toda sensación y sentimiento. Del mismo modo, no sentimos nada antes de nacer, y esto no suele preocuparnos. Después de morir, volvemos a ese estado, así que la muerte en sí no está vinculada al sufrimiento. La cultura europea de la Edad Media tiene un enfoque diferente, cuya esencia se refleja en la danza macabra. Es un motivo común en la pintura y la literatura de la época. La muerte llama a las personas de diferentes títulos y clases a bailar alrededor de la tumba, igualando a todos. En adición, una de las ideas centrales del cristianismo es la naturaleza dual del hombre. Tenemos almas inmortales y cuerpos mundanos. Después de la muerte, el Señor resucitará las almas en cuerpos mejores y más jóvenes. Este enfoque de la muerte se reflejó en las ceremonias fúnebres. Por ejemplo, en el París medieval, los cementerios estaban en el centro de la ciudad, en las plazas de los mercados. No predominaban entierros individuales, las personas se enterraban en fosas comunes. Se suponía que el cuerpo no era tan importante. El hombre debía dedicarse más a la salvación del alma. Después de la Reforma, la actitud hacia el hombre y la muerte vuelve a cambiar. Comienza la Edad Moderna, el auge de las ciencias naturales, especialmente la física, la biología y la medicina. La muerte también se percibe a través de la lente científica y pasa a verse como un proceso natural de la descomposición que experimentan todos los seres vivos. Se desarrollan los teatros anatómicos y las prácticas de embalsamamiento. La muerte se convierte en un problema científico y los hombres de ciencia vuelven a buscar la piedra filosofal, es decir, el elixir de la inmortalidad. Fíjate en la trama del primer libro de Harry Potter. Gracias a la piedra, el alquimista Nicolas Flamel vivió hasta finales del siglo XX. Con el desarrollo de la medicina, la gente se da cuenta de que el cuerpo muerto es la fuente de la infección y los cementerios se trasladan fuera de la ciudad. Sin embargo, la muerte en la Edad Moderna no se considera solo como un fenómeno biológico, sino también un fenómeno social.
Aunque sea una experiencia íntima, suele ser presenciada por otras personas. Aparece la idea de una muerte digna, sin dolor, en la cama, rodeado de familiares. O una muerte valiente, por honor, deber o amor, también cuenta. Al mismo tiempo, los filósofos de la Edad Moderna ofrecen una nueva idea de la inmortalidad social o simbólica. Se puede seguir viviendo a través de los descendientes, los alumnos y el legado artístico. La filosofía de la Edad Moderna establece que la vida humana es el valor superior, marcando un antes y un después en el desarrollo del pensamiento europeo. Gracias a la filosofía, hoy podemos hablar sobre los problemas de la desigualdad social, los derechos humanos a la vida y la muerte digna. En nuestro curso profesional Hazte Filósofo analizaremos cómo los conceptos filosóficos afectan a la sociedad. A principios del siglo XX, la psicoanalista soviética Sabina Spielrein describió en su tesis doctoral el fenómeno de la pulsión destructiva y sádica. Según Spielrein, el hombre inconscientemente busca destruir su propio yo, diluirlo en un nosotros. Más tarde, basándose en esta noción, Freud construyó su concepto de los dos principales motores de la vida humana, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Según Freud, solo reconocemos el valor de algo al darnos cuenta de que no es eterno. Esta idea se conoce como eros y tánatos, aunque el propio Freud no la llamó así, sino que lo hizo más tarde el psicoanalista austríaco Wilhelm Stecke. Los investigadores modernos de la cultura soviética destacan una actitud especial hacia la muerte en la URSS, conocida como tánatos rojo. Este término se refiere al deseo de morir heroicamente por un objetivo común. Los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y el Holocausto cambiaron radicalmente la idea de la muerte. Tal vez los filósofos que más se centraron en este tema de la muerte fueron los existencialistas. Jean-Paul Sartre afirmó en su conferencia El existencialismo es un humanismo de 1945 que al enfrentarse con la desesperación y la muerte, el ser humano consigue verdadera libertad y entiende lo que realmente le importa. Así que deberíamos reflexionar un poquito más sobre la muerte. Hoy en día la muerte pasa a ser un misterio médico. Según los filósofos transhumanistas, la muerte no es inevitable, es un problema que debe ser resuelto por la ciencia. Pero primero hay que entender qué es la muerte. ¿Qué criterios indican que una persona está muerta? Esta pregunta aparentemente simple plantea acalorados debates en el marco de la bioética. Ahora la muerte se está convirtiendo en una cuestión de tecnología. Es posible mantener la vida de una persona en coma o un estado vegetativo, pero ¿estará vivo uno si su conciencia deja de funcionar? De ahí el principal criterio de la muerte en la actualidad, la pérdida permanente de la conciencia. Entonces, ¿se puede vencer la muerte al mantener la conciencia? Aquí hay dos soluciones principales. La primera es hacer que el cuerpo sea inmortal, convertirse en un cyborg, reemplazando el corazón con un mecanismo fiable y las manos y los pies con prótesis biónicas. Hoy en día a nadie le sorprende una lente artificial o una articulación de rodilla impresa en 3D. Tal vez la ciencia ficción no está tan lejos de la realidad como parece. La segunda tiene que ver con la comunicación, un aspecto importante de la vida social moderna. Por ejemplo, las celebridades ya pueden hacer declaraciones después de su muerte. Y fíjate que nos preocupamos si un amigo no está en línea por mucho tiempo. Surge la idea de la inmortalidad digital que puede ser lograda al transferir la conciencia a un dispositivo. Se divide en dos aspiraciones. La más pretenciosa busca crear una inteligencia artificial poderosa y transferir la conciencia. Hoy es la tarea principal de los científicos de todo el mundo. La otra consiste en seguir comunicándonos después de la muerte física y esto ya se ha hecho posible. Las tecnologías del aprendizaje automático permiten conectar un software especial a las apps de mensajería para emular las particularidades lingüísticas de los usuarios. Tras la muerte de uno, el programa puede responder por ella de tal manera que nadie verá la diferencia, aunque los problemas éticos aún están por resolver. ¿A quién viene a buscar la parca y qué quiere de nosotros? La historia muestra que la idea de la muerte vuelve a cambiar cada vez que se resuelve un problema de naturaleza humana. El miedo a la muerte, a diferencia de otras experiencias humanas, siempre es especial y único. La muerte nos ayuda a entender que somos seres extraordinarios. La muerte de los demás nos parece trágica y triste, pero solo la propia significa la muerte de todo el mundo. Uno puede negar la muerte y vivir como si fuera inmortal. Pero a menudo es la consciencia de la propia muerte lo que nos hace sentirnos vivos y dar sentido a nuestra vida. ¿Cuál de estos conceptos de la muerte te parece más acertado? Compártelo en los comentarios.